en tu computadora y después la subís. ¿Ahí les pasó? Ahí sí, Está. ahí empezaste a pasar. Dale, bueno, empiezo. Dale. Mirá que los voy a guardar. Bueno, la clase de hoy se titula Fármacos semisintéticos y vamos a ver en particular los antibióticos beta-lactámicos y su utilización como materia prima de precursores obtenidos en procesos de fermentación. ¿Tá? Vamos a ver en la clase de hoy, no, ahora no pasa. Acá les hice como un pequeño resumen de lo que vamos a ver. Hoy vamos a ver los primeros 3 puntos, una introducción a los fármacos semisintéticos, cómo se clasifican, y después ya vamos más, digamos, enfocados en las penicilinas y vamos a ver la reseña histórica, sus características, mecanismos de acción y modificaciones que se le han hecho para mejorar las propiedades de los mismos. Y la clase que viene vamos a ver otros compuestos betalactámicos, en particular las cefalosporinas, y las tetraciclinas también, que son otro tipo de antibióticos. Así que bueno, quedó dividido así entre hoy y el martes, y vamos a ver, a empezar entonces con los fármacos semisintéticos. Entonces, viendo un poco cuáles son las metodologías para obtener fármacos y otros agentes, y otros que no sean fármacos, pero agentes farmacéuticos o compuestos, digamos, que se precisan para preparar fármacos, la mayoría de los fármacos se preparan por síntesis total, quiere decir que a partir de reactivos fácil, digamos, disponibles, se sintetiza la molécula de cero, eso es aproximadamente el 75% de los fármacos. Después hay muchos fármacos que son aislados de fuentes naturales, que son llamados productos naturales, que pueden ser aislados de plantas, de órganos animales y de otras fuentes también. Acá tenemos el grupo de los alcaloides, los glicósidos cardiotónicos, enzimas, el colesterol, bueno, como varios ejemplos de productos que se aíslan de fuentes naturales. Y en el punto 3 entramos en lo que nos interesa a nosotros, que son los antibióticos que se obtienen por fermentación. ¿Tá? Tenemos los naturales que se obtienen directamente por fermentación y también tenemos los semisintéticos que se obtienen a partir de una modificación sintética de un producto natural. Por eso se llaman semisintéticos, porque tienen una parte, digamos, que la produce, digamos, el hongo y nos da la estructura base, y después nosotros le hacemos modificaciones para obtener los fármacos que precisamos. Entonces, por eso se llaman semisintéticos. ¿Está? Entonces, bueno, ahí estábamos viendo un poco lo de los microorganismos para la obtención de productos. Ustedes saben que la tecnología, la biotecnología ha avanzado mucho en el último tiempo y permitió desarrollar metodologías de fermentación a partir de cepas mejoradas y mucho más eficientes y dan mucho más cantidad de producto que las originales. O sea, ahora lo vamos a ver, pero todo ha ido evolucionando y mejorando para tener mejores rendimientos. Y bueno, acá lo que ¿cómo se puede decir? Tenemos cuatro tipos de productos que podemos obtener a partir de los microorganismos. Entonces podemos aislar proteínas, proteínas celulares, material celular de los microorganismos. Yo hablo de microorganismos que pueden ser, acá dice, eucariotas como levaduras y hongos, y también procariotas como bacterias y actinomicetos, ¿está? Entonces podemos tener proteínas celulares, enzimas, metabolitos primarios, como pueden ser los aminoácidos, que todos conocen, los purinas, los ácidos orgánicos, la vitamina B12, etc. Y también metabolitos secundarios. ¿Tá? Los metabolitos secundarios a nosotros nos van a interesar particularmente en este tema, porque es lo que va a, digamos, las penicilinas son metabolitos secundarios de estos
de estos hongos. Y ahora vamos a ver cómo. Bueno, eso es lo que les decía. Los antibióticos, y sobre todo los beta-lactámicos, son muy importantes a nivel mundial y representan valores de venta del orden de 30 billones de dólares anuales. Se producen actualmente más de 70.000 toneladas de antibióticos al año. Y eso se puede representar, les puse una foto de un crucero, una cantidad correspondiente a un crucero, ahora no me acuerdo de las medidas, pero un crucero enorme. O sea, todas esas 70.000 toneladas, para que tengan una idea de lo que sería en cantidad de antibióticos. O sea, es una cosa impresionante. Y a nivel sanitario, se usan, solo un tercio se usan en infecciones bacterianas en humanos, y en animales son 2/3 de la producción de antibióticos que se destina para animales. ¿Está? Entonces, bueno. Hola. Han llegado los nietos, me parece. Entonces, Un pecho al abuelo. los antimicrobianos los podemos clasificar en dos, o hay dos grandes clasificaciones, una por su origen, los que tienen origen biosintético, o sea que los hacen microorganismos, son las penicilinas, cefalosporinas y tetraciclinas, que las vamos a estudiar entre hoy y el martes. También están las eritromicinas y los aminoglicosidos. Y después están los que son fármacos que se obtienen por síntesis, como yo les decía, la síntesis total, esa que se hace de cero y la hacemos en el laboratorio. Y ahí están las sulfas, ustedes vieron las sulfamidas, quinolonas y los nitrofuranos. ¿Está? Y después los podemos también clasificar según su modo de acción. Eso capaz que lo vieron en micro ya, ¿verdad? Un agente bactericida, el que mata al organismo, y el bacteriostático que inhibe el crecimiento. Eso es otro tipo de clasificación. Entonces, si nos vamos, bueno, este sería como la tercera, en realidad, que es la que vamos a seguir nosotros, es la clasificación dependiendo de su estructura química. ¿tá? Nosotros hoy vamos a ver los beta-lactámicos, en particular las penicilinas, y la clase que viene las cefalosporinas. Ejemplos de penicilina, bueno, está la penicilina G, la amoxicilina y la ampicilina, que todos conocen, y tiene una estructura base de este tipo, en el cual el R ha sido modificado para mejorar las propiedades, para que pueda ser administrado vía oral, para que sea más resistente al ácido. Bueno, vamos a ir viendo a medida que pase la clase cuáles son las modificaciones que se le hicieron para mejorar estas propiedades. Y por otro lado, tenemos las cefalosporinas, que tienen este tipo de estructura, si bien tienen el mismo anillo lactámico, aquí tienen un anillo de 6 en vez de uno de 5, ahora vamos a ver un poco cómo se llaman esos anillos y las diferencias. Después tenemos en un segundo grupo los macrólidos y las lincosamidas, que son glicopéptidos, como por ejemplo la eritromicina, la citromicina y la lincomicina. Después tenemos los aminoglicosidos como la gentamicina, las tetraciclinas, que vamos a ver la clase el martes, los que son polipeptídicos como la vancomicina, estos son derivados de microorganismos, y el cloranfenicol también como otro con una estructura bien distinta a los anteriores. ¿Está? Bueno, ¿y cómo actúan los antibióticos así en forma muy general? Los beta-lactámicos, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo ejercen su efecto, digamos, antibiótico? Inactivan a las transpeptidasas involucradas en la síntesis de peptidoglicanos. Eso lo vamos a ver también en detalle, cómo es el mecanismo de acción a nivel molecular, que muchas veces no, que es importante que lo sepan y lo entiendan. Bueno, después tenemos los glicopéptidos como la vancomicina, que inhiben la síntesis también de la pared celular, y se unen de otra forma, porque se unen a un precursor de los peptidoglicanos. Y después, los aminoglicósidos, macrólidos y tetraciclinas, lo que hacen es inhibir la síntesis de proteínas, uniéndose a distintas unidades del ribosoma. ¿Tá? Esperen que me... Bueno,
Entonces volvemos a los principales miembros de esta familia. El primero, en realidad, de todos, digamos, como dice acá, los prototipos que marcaban el comienzo de esta era son las penicilinas, que fueron aisladas en los años 40, si bien fueron descubiertas un poco antes, se logró elucidar su estructura recién en el 40. Después las cefalosporinas, que surgieron una década más tarde. Y bueno, acá vemos la estructura general de las penicilinas. Tienen lo que se llama un núcleo penamo, que es de este tipo, con el anillo beta-lactámico y una tiazolidina fusionada. Son sistemas bicíclicos, y lo mismo para las cefalosporinas, en el cual tenemos el anillo beta-lactámico fusionada con una dihidrotiazina, que es un anillo de 6 de este tipo. Es importante que empiecen, o que ustedes ya vayan recordando la importancia de la estereoquímica de estos compuestos. Es una de las razones por la cual los aislamos de la fermentación, porque es muy difícil sintetizar estos compuestos en el laboratorio partiendo de cero y lograr mantener todos los centros quirales necesarios para la actividad. Después tenemos las cefamicinas, que son aisladas bastante más tarde, ya en los 70, y son estables a beta-lactamasas. Todo lo que les estoy mostrando son antibióticos aislados de microorganismos, ¿verdad? Y las cefamicinas lo que tienen de particular es que tienen un O-metilo acá, en lugar de las cefalosporinas que tenían un protón, un hidrógeno. Esto le da estabilidad frente a las enzimas, que lo vamos a ver más adelante, que degradan estos compuestos y dan lugar a lo que se llama resistencia a los antibióticos que muchas bacterias tienen adquirida. Después tenemos las nocardicinas, que son beta-lactamas monocíclicas, que ya no es más un biciclo, sino que es solo el anillo beta-lactámico, y el ácido clavulánico, que tiene, este es un biciclo, y tenemos el anillo beta-lactámico y acá una oxazolidina fusionada. Estos fueron aislados más adelante. Y el ácido clavulánico lo que tiene además es una actividad beta-lactamasa, que también vamos a ver lo que es, pero es un inhibidor de estas enzimas, de las beta-lactamasas, que son las que hidrolizan estos compuestos y le sacan, digamos, inhiben su actividad. Después tenemos los penemos y los carbapenemos, que son estructuras de este tipo, que tienen el anillo beta-lactámico fusionado con una tiazolina, en este caso, cuando X es azufre, o si el X es carbono, es una pirrolina, digamos. Eso serían como la diferencia principal frente a la penicilina o las cefalosporinas, en el segundo anillo. Bueno, y también tenemos acá distintos sustituyentes, como pueden ver, van variando dependiendo del antibiótico. También acá tenemos otras lactamas monocíclicas, como son las monobactamas, que también se usan, y las formadicinas, que son bastante posteriores, que ven su estructura acá. No es para que se abrumen con todas estas estructuras, ni mucho menos. Básicamente las que tienen que saber son las de las penicilinas y las cefalosporinas. Bueno, eso nada más, porque esto es como un montón de estructuras con un montón de centros quirales bastante complejo, y solo quería aclarar eso. Bueno, vamos a entrar entonces en la historia de las penicilinas, cómo se descubrieron y cuáles son sus características estructurales, cómo actúan, etc. Entonces, capaz que yo lo que no estoy viendo es el chat, no sé si alguien tiene alguna pregunta o estaba bastante... Está vacío el chat. Está vacío, está, gracias. Cualquier cosa, alguien si ve algo me avisa porque está... igual está como... Yo te aviso, tranquila. Está, dale.
Bueno, entonces empezando con un poco la historia, ya la deben de conocer, pero este hombre, Alexander Fleming, un escocés que era médico y microbiólogo, trabajaba con cultivos de estafilococo, y un día parece que los cultivos, no sé si los dejó un tiempo, o se fue de vacaciones, o volvió, o pasó algo, que se le contaminaron, y dijo, ay, esto está contaminado, tengo que tirar todo. Pero antes de tirarlos todos, miró uno de sus placas y notó que la colonia de un hongo había crecido espontáneamente en una de esas placas que en realidad estaban sembradas con estafilococo. Y lo que vio era que el hongo había crecido y alrededor del hongo había un halo que había, en la cual la bacteria no había crecido, había como un halo de inhibición alrededor del hongo, y eso le llamó mucho la atención. Ahora no quiere pasar. Acá hay como una foto, esta no es la foto de la época, es una foto más actual, pero es lo que se ve en realidad, y entonces él descubre un antibacteriano que produjo ese hongo, y que, bueno, lo identificó al hongo, y el hongo era el Penicillium notatum, y ahí comenzó entonces sus estudios para ver qué era lo que estaba pasando. Él en su trabajo original le da el nombre de penicilina a esta sustancia que de alguna forma libera el hongo e inhibe el crecimiento de la bacteria, pero con los recursos y las técnicas de la época no pudo identificarlo ni aislarlo. ¿Tá? Eso era en 1928. Entonces, bueno, él describe en este artículo lo que les estoy contando, pero bueno, no pudo saber cuál era la estructura química del compuesto, ni purificarlo completamente. Pero bueno, por suerte, esta persona tuvo la capacidad, de eso de lo que hablábamos en la otra clase, de la serendipia, de bueno, de encontrarse con un resultado inesperado y poder analizarlo y entender lo que estaba pasando, y dar lugar al comienzo de esta historia de las penicilinas y digamos, el descubrimiento de un antibiótico que cambió la historia del mundo, básicamente. Por eso recibió el Premio Nobel en Medicina en 1945 por el descubrimiento de la penicilina y su efecto curativo en varias enfermedades. Bueno, porque él también después hizo como ensayos, le inyectaba ahí, no a personas, no sé qué personas, no me acuerdo, pero como que continuó haciendo ensayos para ver el efecto curativo de este compuesto. Y ya después de 1940, estos investigadores lograron hacer una primera aproximación estructural, y en el 45 confirmaron la estructura por rayos X, ¿no? Estos fueron investigadores de Gran Bretaña y de Estados Unidos que se unieron para avanzar con este tema. Y como ven, es la época de la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a ver entonces la importancia que tuvo también. Y bueno, acá también le dieron quería comentar también a esta mujer, Dorothy Crowfoot, no sé, que era una química británica que desarrolló la cristalografía de proteínas y obtuvo el premio Nobel en el 64 por determinar estructuras de sustancias de importancia bioquímica, como el caso de la penicilina. Bueno. ¿Qué pasó entonces con estos antibióticos? Se comenzó un rápido desarrollo de los procesos de fermentación para poder obtener grandes cantidades y comenzar con los ensayos clínicos y avanzar con la producción de estos antibióticos. Entonces, acá hay una foto del 35, cuando ya empezaron a hacer los procesos de fermentación ya no era a gran escala, pero en gran cantidad, porque ven todos ahí todos los que tenían, y después, bueno, cambiaron de cepa a otra que se llamaba Penicillium chrysogenum, que daba mayores títulos de penicilina, porque no sé, ustedes capaz que no entendieron, pero el hongo en realidad produce el metabolito secundario, que es la penicilina, entonces se libera en el medio de cultivo. Y entonces nosotros tenemos que
hacer grandes cantidades después van a ver que tienen tanques de fermentación para poder extraer este compuesto del medio de cultivo. Entonces empezaron a hacer plantas industriales, acá tenemos una foto de Merck, de una unidad en la cual la purificaban a la penicilina, acá vemos un tanque de fermentación, ya en el 45 se hizo a mucho mayor escala. Y allí fue que comenzó entonces la producción industrial de estos antibióticos. Bueno, acá entonces empiezan como toda la propaganda. Pfizer está haciendo, dice que está haciendo algo impresionante para ser el mayor productor de penicilina del mundo. Y bueno, acá están todas las fotos del lugar donde se producía. Y acá les quería mostrar entonces que en la Segunda Guerra Mundial se utilizó este antibiótico, y bueno, hay como toda la propaganda que fue que permitió salvar la vida de muchos soldados, lo cual fue cierto. Y si ven acá, que después vamos a preguntar un poco por qué, o si entienden, un soldado le está inyectando una penicilina a otro soldado que está herido. Digo, entienden por qué, acuérdense que en esa época se utilizaba de esa forma. Bueno, y acá hay como un esquema general de un fermentador para la producción de los antibióticos beta-lactámicos. ¿Ah? Entonces lo que se hace es, bueno, acá está la entrada de nutrientes, se inocula el hongo y en un medio de fermentación adecuado. Tenemos una entrada de aire estéril, un agitador, una pala, y después, bueno, tenemos para monitorear el pH y la temperatura, y tenemos la entrada de agua fría acá para hacer una camisa, digamos, para mantener la temperatura en la temperatura que se necesita para el correcto crecimiento de los hongos. Y bueno, este es un ejemplo de reactores que pueden ir entre 100 y 200 metros cúbicos, o sea, son bien grandes, y permiten obtener hasta 50 gramos de penicilina por litro de medio de cultivo. Ahora hasta se puede obtener hasta 70 gramos, o sea, han ido mejorando aún más todavía el título de penicilina que se obtiene. Acá les puse en eso que estaba diciendo, que ha ido mejorando. Esta fue la original, Penicillium notatum, que tenía una producción muy lenta de penicilina, y entonces les llevó a los investigadores un año a acumular material para realizar los ensayos, lo cual es muy lento, y más con el apuro que tenían, porque era algo que realmente iba a cambiar la forma de tratar las infecciones bacterianas, que hasta la época era bastante complicado. Entonces, bueno, después se encontraron acá en un melón con hongos, dicen, de una feria en Boston, si no me equivoco, este hongo, Penicillium chrysogenum, que daba mucho mejor título de penicilina. Continuaron haciendo mutaciones para llegar a uno que daba 1,8 gramos por litro, y ya en el año 2000 tenemos un Penicillium chrysogenum que da una producción equivalente a 70 gramos por litro. O sea, han ido trabajando mucho en mutaciones sobre este hongo para conseguir la mejor producción de penicilina por litro a partir de la fermentación. Bueno, y otra cosa que se ha hecho fue mejorar el medio de cultivo. Además del hongo en sí, mejorar también lo que agregamos en el tanque de fermentación. Una de las cosas que hicieron fue agregar licor de maíz como aditivo y lactosa como fuente de carbono, y estos dos cambios permitieron aumentar los rendimientos. También se cambió a glucosa luego en un proceso fed batch, vieron eso que se va agregando continuamente, digamos, como una alimentación continua, un agregado continuo de glucosa, monitoreando la glucosa en el medio.
Y otra cosa es, para mejorar también el medio de cultivo, para obtener la penicilina que yo quiero, se puede añadir el precursor de la cadena lateral de la penicilina, por ejemplo, el ácido fenilacético para la penicilina G. Acá ven, se agrega este ácido y el hongo lo que hace es agregarlo en la síntesis de este metabolito secundario, incorporarlo, digamos. Y el ácido fenoxiacético también, y tenemos la penicilina B. Entonces, estos cambios, tanto a nivel del hongo, mejoras, digamos, mutaciones y mejoras genéticas en el hongo, y modificaciones también en el medio de cultivo, nos permitieron tener mejores títulos, o les permiten a la industria tener mayores cantidades de nuestro antibiótico. Acá entonces un resumen que me pareció que estaba bueno. Bueno, tenemos el hongo, tenemos el tanque de fermentación y obtenemos la penicilina G, que después de los procesos de purificación y modificaciones que precisen, dan lugar al antibiótico. ¿Está? Entonces ahora lo que vamos a hacer es estudiar un poco estas estructuras y ver cuáles son sus características y su reactividad. ¿Está? Bueno, las penicilinas en particular son amidas derivadas del ácido 6-aminopeniциlánico. Este es el ácido 6-aminopeniциlánico, que de ahora en más lo vamos a llamar 6-APA, que es la abreviatura del mismo, digamos. Y lo que las penicilinas tienen es un enlace amida aquí, ocurre una N-acilación para dar lugar a estos compuestos, ¿tá? O sea, esto sería como un precursor de las penicilinas. El hongo nos da un producto de este tipo, ¿está? Eso como que quede claro. Después nosotros podemos hacer modificaciones para ir acá, o bueno, o entender que este es el precursor de las penicilinas, el 6-APA, pero lo que nos da el producto de fermentación que nosotros aislamos es una penicilina de este tipo, ¿está? Bueno, esta transparencia es como bastante importante porque tiene todas las características estructurales de la penicilina. Entonces vemos cómo es la numeración, el nitrógeno 1, el nitrógeno es el 1, después tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 3 centros quirales, lo cual son importantes, fundamentales para la actividad de los antibióticos, o sea que si estos centros quirales no son los adecuados, o si tenemos algún otro tipo de combinación, algún otro tipo de diasterómero, no va a tener actividad, o sea que tiene que estar así los centros. Entonces tenemos en 2 un centro S, en 5 un R y en 6 un R, después practiquen a ver si se acuerdan cómo es la nomenclatura de los carbonos quirales. Y tenemos entonces el anillo beta-lactámico fusionado con una tiazolidina, que es un anillo de 5 que contiene un nitrógeno y un azufre. ¿Está? Y esto da lugar al biciclo. Entonces esas son como las características fundamentales de estos compuestos y los cuales le dan la actividad. Ahora vamos a ver por qué. Porque imitan a otra cosa natural que tiene la enzima y por eso tienen que mantener esos centroquirales de esa forma para que sirvan como antibióticos. ¿No? Bueno, otra cosa característica también muy importante que tienen que tener clara es la estructura de estos biciclos. No son anillos planos, sino que, como ven ahí en el dibujo, no existe esa coplanaridad que hay en general en los enlaces amida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se puede estabilizar por resonancia la amida, digamos, del anillo beta-lactámico, y eso que hace que al no poder tener la estabilización de las amidas por resonancia, es menos estable. Entonces nuestra beta-lactama es más reactiva. Entonces va a reaccionar frente a nucleófilos, si se va a romper el anillo. Vamos a ver ahora en varias transparencias más adelante la reactividad de este anillo, pero la explicación de por qué es tan reactivo es por
la ausencia de coplanaridad entre el sistema pi del carbonilo y el par de electrones del nitrógeno, que normalmente en una amida ese sistema es coplanario y puede resonar. ¿tá? En este caso no puede resonar, entonces no tiene esa estabilización extra que tienen las amidas y por eso es tan reactivo. ¿Se entiende eso? Porque eso es importante también, si no, ustedes pueden preguntar, ay, pero ¿por qué ese anillo se abre tan fácil si es una amida? Y hemos dicho que los enlaces amidas son estables y toda esa historia. Bueno, en este caso no tanto porque no es una amida típica, sino que es una amida cíclica y en un anillo de 4 pierde esa coplanaridad y da lugar a una gran reactividad. Uy, me fui para el otro lado. No, estaba bien. Bueno, ya vimos entonces las características estructurales y la reactividad de estos compuestos. Entonces vamos a ver un poco cómo se degradan. Se descomponen tanto en medio ácido como en medio básico las penicilinas naturales. Entonces, digo naturales las que son extraídas directamente del hongo, tal, lo que vimos hasta ahora, el proceso de fermentación, y bueno, las extraemos y vemos lo que les pasa. Entonces, en medio alcalino lo que ocurre es un ataque de un hidroxilo acá, para formar el ácido penicílico, que ven acá, el hidroxilo lo que hace es atacar al carbonilo de la amida, y esto sube, baja, y el par de electrones de acá viene para el nitrógeno, que se protona y da lugar a el ácido penicílico, que después por calor descarboxila y da lugar al ácido peniloico, ¿tá? Se va el COH que estaba unido acá, y obtenemos este compuesto de degradación. Y en condiciones ácidas, un rearreglo acídico que ocurre es que, y esto es importante porque las condiciones ácidas van a ver que son, bueno, saben que son las que ocurren en el pH, en el estómago, o sea, el pH estomacal es ácido, y eso hace que no se podían dar antes las penicilinas por vía oral, por eso les contaba bien al principio se dan por intravenoso, hasta que bueno, lograron hacer modificaciones y evitar esta degradación, pero bueno, es importante que sepan la degradación en medio ácido, que lo que ocurre es que el par de electrones de esta amida asiste, digamos, al carbono, viene para el enlace acá entre el nitrógeno y el carbono, y el oxígeno del carbonilo ataca a nuestro carbonilo acá del anillo beta-lactámico, que dijimos que era muy reactivo, y da lugar a este intermediario acá, que luego es atacado por este nitrógeno de la tiazolidina, y se abre y da lugar al ácido penílico. ¿Está? Entonces, vamos a ver más adelante, pero para que ya lo vayan viendo, los objetivos sintéticos para mejorar la estabilidad de las penicilinas en medio ácido, ¿qué les parece que tendrían que intentar hacer? Digamos, si yo quiero mejorar algo que se degrada de esta forma, bueno, una de las opciones es tratar de que oxígeno acá sea menos nucleofílico, digamos, tironearle los electrones para algún lado para que no esté tan disponible para atacar y así dar lugar a el ácido penílico. Entonces, bueno, eso fue lo que se pensó y una estrategia que se realiza para hacerlas más estables en medio ácido, para evitar esta descomposición. Pero lo vamos a ver ahora en un ratito. Bueno, y acá hay otra condición más drástica de descomposición, con medio ácido, calor y cloruro de mercurio, que da lugar directamente a la ruptura bueno, del anillo, y a su vez se separa la penicilamina, que es un aminoácido precursor de las penicilinas, del resto que se llama ácido penaldínico. Y después, además de la descomposición química, tenemos la descomposición enzimática, que también es importante, no es menor, porque existen estas enzimas, las lactamasas, beta-lactamasas se llaman, que lo que hacen es romper el anillo beta-lactámico. Y las amidasas, que lo que hacen es cortar el enlace amida. Entonces las dos formas dan compuestos inactivos.
Y acá, esto es un ejemplo de cuán reactivas son las anhidropenicilinas. Ay, no, son las penicilinas, que si ponemos una penicilina con cloruro de tionilo para formar acá un cloruro de ácido, a menos 30 grados en piridina y dicloro, luego que se forma el cloruro de ácido acá, a este nivel, con una base, logramos quitar este protón y ocurre un rearreglo de este tipo en el cual esta carga negativa viene para acá y se abre la tiazolidina, quedando la carga negativa en el S-, y acá lo que pasa que no sé si se entiende porque se dio vuelta esto, las patitas y el cloruro de ácido están al revés ahora, ¿ven? El cloruro de ácido está como para arriba y las patitas para abajo. Pero lo que pasó fue que la carga negativa vino para acá y generó acá el doble enlace este, que va a las patitas. Y después el azufre se cargó negativamente y abrió el enlace que tenía con el carbono de acá. Bueno, después traten de dibujarlo ustedes y si no me preguntan, pero está solo girado la estructura para que se pueda ver el ataque del azufre al cloruro de ácido, y lo que hace es ciclar y formar esta estructura, ¿tá? Y se va el cloruro. Y se obtienen las 3 anhidropenicilinas. Entonces eso fue como un nuevo rearreglo del anillo de tiazolidina, en realidad, que esta reacción no involucra al anillo beta-lactámico, sino a el de tiazolidina, pero es bueno, un ejemplo de otra reacción que pueden dar estos compuestos. O sea, son bastante reactivos, no es algo que digas, bueno, es muy estable, y no, hay que tratarlos con cuidado, con temperaturas bajas, hay que tener muchas consideraciones para manipular y hacer reacciones sobre estos anillos porque son reactivos, inestables y dan lugar a otros compuestos que no son los que a veces esperamos. Bueno, el mecanismo de acción también, que es bien importante que lo sepan. ¿Cómo actúan estos compuestos? Lo que hacen es inhibir una enzima que se llama la transpeptidasa. Entonces, acá les puse un esquema, perdón, de lo que sería un peptidoglicano que se está, digamos, entrelazando. Entonces ustedes tienen la pared que va a estar formada por, acá tenemos esto que dice NAG, NAM, NAG, son polisacáridos que están así unidos, que van a formar esta pared celular, y lo que tienen son cadenas peptídicas, que las ven acá, y también del otro lado, que se van a ir entrecruzando para dar lugar a la pared celular. Ven, acá hay un ejemplo de una cadena que se entrecruzó. ¿Cómo se entrecruzó? Formando un enlace amida entre un aminoácido de un lado y el aminoácido del otro lado. ¿Está? Eso se entiende, es como, se los dije en forma bien básica, pero esa sería como la pared de la célula de la bacteria. La transpeptidasa lo que hace es, el final de la cadena peptídica esta tiene un residuo que son 2 veces alanina, ¿está? Pero es la alanina D, que es distinta de la que está, digamos, presente mayoritariamente, que es la L, como todos los aminoácidos. Bueno, esta es una alanina D de alanina, entonces tiene 2 unidades de D-alanina. Vieron que la alanina tiene un metilo en el R, digamos, el aminoácido, tenemos acá las 2 de alanina. Entonces la enzima lo que hace, esta es la enzima, que está acá como con rayitas así, y tiene un residuo de serina, que la serina tiene como residuo un hidroxilo, que es el que va a atacar, digamos, al residuo de alanina que ven acá, y formar este enlace éster. ¿Ah? Hasta ahí vamos bien. Lo que pasa después, vieron que acá sigue la viborita, que esta es la enzima que activó, digamos, a nuestro enlace, a nuestro final, digamos, de péptido, para que se forme el entrecruzamiento cuando viene acá un residuo, un amino, digamos, del otro polipéptido que está acá, y va a atacar y va a dar lugar acá al enlace amida. ¿Está?
¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ese es como el trabajo de la transpeptidasa, que va a hacer un enlace amida entre dos cadenas de péptidos para dar lugar a la pared. Entonces, acá se forma el enlace amida que les quería mostrar. Y ahí queda la pared armada. ¿Qué es lo que pasa con nuestras penicilinas, con nuestros inhibidores de esta enzima? La engañan y se quieren parecer a ese residuo de alanina que yo les decía, ahora vamos a ver dónde se parece, y ella va y los ataca. Ataca a este carbonilo de nuestro anillo beta-lactámico y queda inactivada de forma irreversible, ¿tá? Porque este enlace después no hay nadie que la venga a liberar, digamos, a la transpeptidasa. Entonces, al inhibir esta enzima, la pared de las bacterias no puede entrecruzarse bien, y bueno, por eso se mueren, porque se les abre. ¿Tá? Y acá les puse, que me parece que está buena, la similitud con el residuo de ala de ala. Si ven, tiene toda esta parte, tanto este centro quiral, todos los enlaces, y este centro quiral, son iguales a el del residuo que en realidad la enzima debería atacar. Entonces es como el engaño de este inhibidor, o el engaño o no, bueno, es bastante similar a la estructura de lo que naturalmente la enzima tiene que atacar, y por eso es que es tan bueno. Bueno, entonces las características estructurales las volvemos a repetir, pero es el enlace amida que tiene que estar presente, la estereoquímica, que es fundamental, porque si no tenemos esta estereoquímica, tenemos residuos con configuración invertida, la enzima no los va a, no van a inhibir a la enzima porque no los va a reconocer, y por eso insistimos en la estereoquímica de estos compuestos. Y bueno, el anillo-lactama y la tiazolina y el bisipio, ¿está? Bueno, me voy a apurar porque estoy hablando un poco mucho. Bueno, entonces llegamos a las penicilinas naturales y biosintéticas, que son las que vimos hasta ahora, que son aquellas obtenidas directamente por los métodos fermentativos. ¿Ah? Lo único que las que se llaman biosintéticas son las que le podemos ofrecer al hongo nutrientes, por ejemplo, como el ácido fenilacético o el fenoxiacético, para obtener la penicilina que nosotros queremos, digamos, en mayor cantidad. ¿tá? Entonces, bueno, ahí le podemos dar precursores estructurales, se llaman, son los que están en azul, como alimento, digamos, al hongo, y él lo va a incorporar en la producción de penicilina. ¿Cuál es el problema de las penicilinas naturales y biosintéticas? Que tienen limitaciones químicas, que ya las vengo un poco nombrando, son inestables en medio ácido, en medio básico, las beta-lactamasas las degradan, además tienen problemas farmacocinéticos y farmacotécnicos. Entonces, bueno, se comenzó a pensar en cómo cambiar o cómo mejorar estos problemas. Y lo que se observó es que si yo le doy otros, vieron que yo les había puesto acá unos precursores estructurales que le doy al hongo para que los incorpore. Bueno, lo que se observó es que solo se le puede dar precursores que tengan un CH2 en esta posición. No pueden estar sustituidos en alfa. ¿tá? O sea, tiene que ser siempre un precursor que tenga un R cualquiera, un CH2 y después el grupo ácido. ¿Se entiende? Como ven acá tiene un CH2 y acá tiene un CH2. Después le puedo poner otras cosas, pero nada más que eso. Entonces eso es como una limitante. Acá hay una lista de las penicilinas aisladas de caldos de cultivo, que le variamos el R porque le damos distintos precursores, y los hongos los incorporan a la penicilina, o al anillo, al 6-APA, digamos, y da lugar a todas estas penicilinas, la F, la K, la G, que todos conocemos, la benzilpenicilina, la X, la N, bueno. Podemos hacer una pequeña biblioteca de estos compuestos, pero seguimos con la limitación sintética, digamos, de mejorar estas propiedades. Entonces lo que se comenzó fue una serie de modificaciones estructurales
para mejorar estos problemas. ¿Cuáles eran los problemas? Básicamente, baja estabilidad en medio ácido, un espectro estrecho, solo era para gram positivo que servían. También se observó resistencia en algunas bacterias. También hay gente que tiene alergia, o sea, o presenta alergenicidad en algunos pacientes y tiene una farmacocinética inadecuada porque tiene una baja absorción oral, porque son muy solubles en agua, y una excreción rápida, lo cual hace que precisemos dosis altas. Entonces, todo esto da lugar a la búsqueda de nuevas estructuras y al desarrollo de penicilinas semisintéticas, que lo que va a diferir de las naturales es en la naturaleza de, lo que va a diferir de las naturales es en su cadena lateral R. Entonces, ¿cuáles son las modificaciones que vamos a hacer? La primera o una de las primeras que surgió fue cómo mejorar la estabilidad en medio ácido. Y para eso se acuerdan que se descomponían en medio ácido de esta forma las penicilinas, por el ataque de este oxígeno al anillo betalactámico, que daba lugar, ¿se acuerdan? A un anillo, bueno, y otro arreglo más. Entonces queremos evitar eso. Para evitar eso lo que se hace es colocar grupos electrón atrayente por efecto inductivo para reducir el carácter nucleofílico de este oxígeno. ¿Se entiende? Entonces yo quiero acá en X alguien que me tire los electrones para sí mismo, digamos, como sea electrón atrayente, y así este oxígeno sea menos nucleofílico para abrirme acá el anillo. ¿Está? Un ejemplo es la benziloxipenicilina, que le ponen acá un oxígeno, que bueno, podría decirse que tira un poco los electrones para acá. Y acá sí la ampicilina, que tiene un grupo amino, que va a traer los electrones y va a permitir que la ampicilina sea estable en medio ácido, y como ya saben, se puede administrar vía oral. Y acá hay un cuadro comparativo que me pareció interesante para que lo piensen y como ejercicio así mental o ejercicio para repasar los conocimientos, ya que compara la vida media de la penicilina en solución etanólica a agua y lo compara o lo lleva o lo relaciona con el pKa del ácido de estos compuestos, que sería el ácido del cual viene acá. El ácido precursor de esta amida. ¿Se entiende? Este es como el ácido precursor que lo vamos a pegar acá al 6-APA para formar la amida. Y acá lo que vemos es que nosotros si partimos de R con un hidrógeno, tenemos una vida media de 3 minutos y medio de la penicilina en medio ácido, ¿tá? Es un medio pH 1,3 y 35 grados. Que sería un poco simulando como el sistema biológico. En cambio, cuando le introducimos 1-me, ya la vida media va subiendo a 77 minutos, con un cloruro acá, va a 300, y con el amino, como lo que les decía de la ampicilina, va a 660 minutos. Entonces vemos que mejora muchísimo la vida media de la penicilina cuando acá ponemos el atractor de electrones que les decía. Pasamos de hidrógeno al OMe, al cloro, y este que está cargado es como la amina, es como el más fuerte, que le duplica la vida media. Y lo pueden relacionar con el pKa del ácido de este compuesto. ¿Se acuerdan de los pKa de los ácidos? Entonces, acá partimos cuando tenemos un protón, un pKa de 5,6. Y lo que vemos es que el pKa va disminuyendo a medida que nosotros acá le ponemos el atractor de electrones, ¿tá? O el compuesto que sí, acá es el R, el OMe, el cloro o el amino. Entonces esto, ¿qué quiere decir? Nosotros acá tenemos el pKa que va bajando. ¿Qué quiere decir que el pKa va bajando? Que este protón va siendo cada vez más ácido, ¿tá? Y si va siendo cada vez más ácido, quiere decir que la molécula, digamos, que está más estable, el carboxilato, digamos, desprotonado,
¿está? ¿Se entiende? Entonces, acá vamos a tener un pK más bajo para los atractores de electrones y un aumento de la vida media, o sea, como que van de la mano las variaciones que vemos al introducir atractores de electrones acá. ¿Está? Bueno, entonces, ¿se entendió? No sé si quieren decir algo, o si Eduardo quiere decir algo de esta comparación. Bueno, entonces, acá tenemos la segunda modificación. Vimos la primera, era mejorar la estabilidad en medio ácido, ¿tá? Que se hizo con los atractores de electrones que vimos ahí en la posición contigua al carbonilo. Después tenemos incorporación de grupos polares en X, que eso permitió que las penicilinas sean activas también para bacterias gram negativas, lo cual fue muy importante porque amplía el espectro de acción. Entonces tenemos, por ejemplo, las aminopenicilinas, que habíamos visto la ampicilina, y ahora vemos la amoxicilina, que esta la conocen todos más todavía, porque es el amoxidal o algún otro que toman de alguna otra marca comercial, no sé, pero es la amoxicilina que tomamos todos en general cuando tenemos llagas. Y acá tenemos las carboxipenicilinas, que se introdujo un ácido carboxílico a este nivel, como la ticarcilina, y también permitió entonces que tuviera actividad frente a las bacterias gram negativas. O sea, eso sería como una segunda modificación para aumentar el espectro de acción. Bueno, acá les quería hablar de otra modificación estructural otra modificación, sí, para solucionar los problemas de esta... Profe, Sí, pregunta. sí, Vos habías dicho que siempre tenía que haber un CH2 sí, en alfa al carbonilo. sí. Pero en el caso que vimos de la amoxicilina no hay un No, CH2. está, porque estos son, capaz que no lo aclaré. Ahora empezamos con las penicilinas semisintéticas, capaz que tendría que haberlo explicado un poquito mejor. Las semisintéticas, a diferencia de las naturales, tenés razón, eso lo tengo que poner en otro momento. A ver si viene más adelante. Esta. Igual después ya volvemos. Pero las semisintéticas lo que se hace es romper ¿se acuerdan que las naturales siempre tenían que tener un CH2 acá? Entonces lo que se hace es hidrolizar el enlace amida y obtener el 6-APA. Entonces, después que tenemos el 6-APA, ahí le pegamos acá lo que queremos, nosotros, no el hongo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces ahora entramos como, claro, esta transparencia la tengo que poner antes. Entonces, nosotros ahora entramos en, bueno, ¿qué modificaciones le hizo a la industria y se hizo en investigación para mejorar las propiedades de estas penicilinas naturales que tenían tantos problemas? Entonces lo que se hace es hidrolizar, ya sea en forma enzimática o química, el enlace amida de los productos que nos dan los hongos y hacerle nosotros una síntesis acá de enlace amida con lo que queremos. ¿Se entiende? Entonces por eso son semisintéticas. Y por eso el título un poco de la clase, que son fármacos semisintéticos. Entonces vamos a ver cómo se hace esto ahora, y ahora está explicando cuáles son las modificaciones que les hacen a estas cosas, a estas moléculas. Entonces vimos, bueno, ¿cómo aumentar la estabilidad? Le pongo un grupo de electrones atrayente en X. O sea, lo que yo le hago es pegarle un ácido, como veníamos viendo antes que se lo damos de comer al hongo, ahora se lo pegamos en el laboratorio, que tenga lo que yo quiera, porque ya no lo va a hacer el hongo, lo voy a hacer yo esa parte. ¿Está? Entonces le puedo pegar un coso con X atractor de electrones, un ácido con un X polar, para ir a gram negativas también. Y ahora vamos a ver qué se le puede poner para evitar a las beta-lactamasas, que eso les quería contar
hay muchos, ustedes escucharon, habrán escuchado en el informativo, no, en la literatura o en alguna otra fuente, que existe resistencia a los antibióticos beta-lactámicos, como existe resistencia a muchos otros antibióticos, y esto se debe a que las bacterias han generado distintos mecanismos mediante los cuales evitan que esa molécula entre o haga su función e inactive a la transpeptidasa. Entonces, acá hay 4 mecanismos principales por los cuales se vio esa resistencia. Uno puede ser la reducción de número de porinas, porque entran por porinas los antibióticos, o el aumento en las bombas de flujo. Otro puede ser también que las transpeptidasas ya no sean tan sensibles a los beta-lactámicos, o sea, que ya se dan cuenta de que no tienen mecanismos para no atacar a los beta-lactámicos, sino quedar inactivas. También la formación de biofilms en las bacterias impide la entrada a veces de las penicilinas. Y la biosíntesis de las beta-lactamasas, que son enzimas que hidrolizan el anillo beta-lactámico. Esto da lugar a modificaciones estructurales que vamos a ver ahora. Y les quería contar un poquito, porque nosotros trabajamos en el laboratorio de química farmacéutica, sintetizando inhibidores de estas enzimas beta-lactamasas. Entonces, ¿qué pasa con las beta-lactamasas? En un artículo muy reciente, dice que el mayor desafío del uso de los antibióticos beta-lactámicos es la presencia de estas enzimas. O sea, el mayor problema que tenemos de resistencia a antibióticos beta-lactámicos, que es un problema muy importante a nivel mundial, porque ya los microorganismos se están volviendo resistentes a todos los antibióticos y hay ciertas infecciones que no hay con qué combatirlas, digamos. Entonces, bueno, el mayor motivo de resistencia es la presencia de estas enzimas. Estas enzimas lo que hacen es, cuando viene el anillo, la beta-lactamasa lo abre y da lugar a este producto de descomposición que después descarboxila y llegamos a esto de acá, que es inactivo. Entonces, estas enzimas, las beta-lactamasas, están clasificadas en 2 grandes grupos. Unas que tienen en su sitio activo la serina, que se llaman serina beta-lactamasas, y otras que se llaman metalo-beta-lactamasas, que tienen en su sitio activo 1 o 2 átomos de zinc. Entonces, ellas son las responsables de romper nuestras penicilinas, o sea, de degradar nuestros antibióticos, y así pierden la actividad. Se han reportado en el mundo hasta ahora más de 2.700 beta-lactamasas distintas en bacterias, o sea, se han aislado, o sea que tienen un mundo enorme hay un mundo enorme de beta-lactamasas que han ido evolucionando con el tiempo, que se han ido perfeccionando, y cada vez es más complicado inhibirlas, porque también los inhibidores que hay en el mercado, ya también se ha visto que pierden actividad porque se genera resistencia y en ese espiral vamos. Entonces nosotros, en el laboratorio de química farmacéutica, les quería contar en una transparencia, y esto no es para que lo estudien, pero sí para que sepan que trabajamos en la síntesis de inhibidores de metalo beta-lactamasas. Y bueno, encontramos un inhibidor que fue muy bueno, y es muy interesante mostrarles que lo que pudieron hacer en realidad, porque colaboramos con gente de Inglaterra. Bueno, tenemos un grupo, la que trabaja es Graciela Mahler, que es la docente principal, y colaboramos con gente de distintas partes del mundo, y acá en Inglaterra lograron cristalizar una metalo beta-lactamasa con nuestro compuesto, y acá está en el sitio activo la vistiazolidina nuestra, interaccionando con los residuos de zinc, y bueno, sería de esta manera que ocurriría la interacción y la inhibición de la enzima por este compuesto.
Entonces, bueno, esto, a raíz de esto, y hemos seguido avanzando hace como más de no sé cuántos años, 8 o 10 años, que trabajamos tratando de mejorar este compuesto, haciéndole modificaciones, y bueno, lo que tiene es que es muy inestable, entonces después cuando hacemos los ensayos con las bacterias, no se ve tan buen resultado porque el compuesto se oxida, porque tiene un tiol libre acá, y bueno, han surgido muchas tesis y muchos estudiantes están trabajando en esto para lograr avanzar hacia algo con mejores propiedades. Pero bueno, me parecía que estaba bueno, ya que venía el tema, contarles un poco lo que hacemos en el laboratorio. O sea, nosotros lo que hacemos es la síntesis de este compuesto y un montón de derivados con grupos protectores, cambiamos el tiol por otro grupo, a ver si no se oxidaba tanto. Bueno, hay como un montón de modificaciones que todavía se están haciendo para mejorar la actividad sobre los microorganismos. O sea, es muy activo con la enzima aislada, que es el ensayo inicial que se hace, pero después hay que ir a la bacteria de verdad, que tiene además una pared, y bueno, tiene que llegar a producir su acción más como in vitro. Bueno, entonces, para las beta-lactamasas, lo que se hace es introducir un grupo voluminoso en R, que la beta-lactamasa, esta enzima, no pueda acomodarlo en su sitio activo, entonces no puede rompernos el anillo beta-lactámico. Entonces, para eso se introdujeron anillos, también tipo este que se llama nafcilina, que es tipo como un naftaleno, o la oxacilina. Entonces, bueno, a veces se combinan, por ejemplo, un grupo voluminoso con un grupo que nos permite disminuir la sensibilidad en el medio ácido, o acá también darle resistencia al medio ácido. Bueno, se pueden jugar con los sustituyentes para abarcar todas las modificaciones que queremos. ¿Ah? Entonces le hice un resumen de esta transparencia de todo lo que podemos cambiar en R para mejorar las propiedades. ¿Tá? Si tienen dudas me preguntan, pero esta sería como la estrategia para mejorar los problemas que tienen las penicilinas naturales, que no las podemos tomar vía oral. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les mostraba una foto de un soldado que le estaba inyectando a otro el antibiótico? Porque en ese momento era la penicilina G la que se les daba, y no se puede tomar oral porque se degrada. Entonces, al principio eran intravenoso, y después, bueno, han ido mejorando hasta poder darlos vía oral. Y ahí es entonces que tenemos las penicinas semisintéticas. Entonces, para lograr preparar esto, que vamos a ver un poquito cómo se sintetiza o cuáles son las cosas que tienen que saber, es partiendo de la benzilpenicilina G, que nos da el hongo en grandes cantidades después de todas las mejoras que se le han hecho. Lo que hacemos es hidrolizar el enlace amida y obtener el 6-APA. Cuando tenemos el 6-APA, eso lo tenemos en el laboratorio, y con mucho cuidado porque es bastante inestable, le hacemos modificaciones para lograr la actividad que queremos. ¿Cómo se obtiene el 6-APA? Podemos hacerlo por métodos enzimáticos, con una enzima que hidrolice el enlace amida, o por hidrólisis química, que ahora vamos a ver cómo se hace. Luego que tenemos el 6-APA, podemos hacer la semisíntesis y obtener nuestra amida por introducción del carbonilo y el residuo R1, utilizando, por ejemplo, un cloruro de ácido. ¿Tá? Acuérdense, la síntesis de amida, ya la vieron, no es con una amina y un ácido carboxílico, porque ahí no ocurre más nada que la reacción ácido-base. Tengo que tener alguien que me activa el ácido para que la amina pueda atacar el ácido. ¿Tá? Un ácido activado es lo que se llama, que es, por ejemplo, un cloruro de ácido. ¿Tá? Bueno, acá hay como un resumen
de un resumen o un esquema de cómo un método enzimático puede dar lugar a el 6-APA, que es lo que yo quiero ahora para hacer mis modificaciones. ¿Tá? Entonces lo que se hace es se prepara el medio, se inocula el hongo y entra acá en el reactor que habíamos visto hoy. ¿Tá? Luego que pasa el tiempo en el cual el hongo crece y excreta el metabolito secundario, que es el que nosotros queremos, lo que hacemos es filtrar y extraer nuestro compuesto. Entonces, luego de la filtración tenemos un residuo, que es toda la parte del hongo que no nos interesa, y tenemos nuestro crudo de penicilina G, que bueno, lo podemos cristalizar y obtener la penicilina G pura, si la queremos para inyectable. La penicilina G es el, ¿cómo se llama? El inyectable, bueno, se me olvida, que te dan... Benzetacil. Ah, exacto, el benzetacil. Y si no, lo que podemos hacer es seguir a un segundo reactor enzimático donde hay una enzima que se llama penicilina silasa y va a dar lugar a el 6-APA. Va a hidrolizar el enlace amida ese y nos va a dar lugar el 6-APA, que es lo que precisamos para nuestra modificación o nuestra síntesis posterior en el laboratorio. Entonces acá lo que se puede hacer es introducir, en este caso, la cadena lateral que queremos, en las condiciones de reacción que precisamos, y en un reactor llegar a la penicilina semisintética, después de purificarla y bueno, tenerla pronta para la formulación. ¿Está? Entonces, este sería como un método enzimático, porque lo que hace acá es que tenemos una penicilina silasa que va a romper el enlace amida de la penicilina G y dar lugar al 6-APA. Y después ya podemos seguir con la semisíntesis independiente del hongo. Acá hay un ejemplo. Entonces se parte de la benzilpenicilina y la penicilina silasa da lugar al ácido fenilacético y el 6-APA. Y este es el método más importante para la obtención del 6-APA. Y ahora vamos a ver la alternativa, que si no queremos utilizar este reactor enzimático, podemos usar un método químico para hidrolizar la cadena lateral. Ahora vamos el método químico. Lo vemos acá, y van a ver que son condiciones bien suaves dentro de todo para evitar que el anillo se rompa y perder nuestro 6-APA, que es tan valioso y tan importante para la actividad. Entonces, bueno, acá tenemos la penicilina G. Lo primero que vamos a hacer es proteger el ácido carboxílico acá con cloruro de trimetilsilano. Y después que tenemos el ácido protegido, con pentacloruro de fósforo a menos 40 grados, fíjense bien que las temperaturas siempre son 0 o menor, también para evitar otras reacciones que puedan degradar los anillos. Con el pentacloruro de fósforo formamos el liminocloruro acá, que después en presencia de butanol da lugar al liminoéter, el butanol ataca acá, y el liminoéter se hidroliza en agua para dar lugar al 6-APA y ya desproteger el ácido. Y ahí tenemos entonces el 6-APA que queremos. ¿Ah? ¿Tiene alguna duda o se entiende? Yo no tengo dibujado los mecanismos, pero piénsenlos, los vemos, o si tienen dudas me preguntan. Pero es bastante sencillo, son reacciones que ya conocen. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se hace la semisíntesis después que tenemos el 6-APA pronto, ¿tá? O sea, tengan claro que son dos metodologías, una metodología enzimática y una química, ¿tá? Porque a veces les preguntamos la química y nos ponen la enzimática, y bueno, para tenerlas presentes que son distintas, y cada una se llama de una forma distinta, ¿tá? Entonces, ¿cómo hacemos la semisíntesis? Tenemos que acilar este nitrógeno con
ácidos carboxílicos que estén activados, lo que habíamos dicho. No se puede poner un ácido carboxílico directamente como se lo ponemos al hongo, por ejemplo, que era, ¿se acuerdan que era un precursor? Le poníamos el ácido fenilacético y el hongo se arregla. En el laboratorio no se arreglan, tenemos que ponerles ácidos activados. Y también tenemos que proteger el ácido para que no reaccione no obtener, digamos, productos secundarios que no queremos si el ácido está libre y pudiera interferir. ¿Está? Vamos a ver un poco entonces cómo se activa el ácido, cuáles son los agentes de acoplamiento que se usan más. Después vamos a ver cómo podemos proteger el ácido carboxílico que les decía en 2, y un ejemplo de producción industrial de ampicilina. Entonces, lo que vamos a hacer para hacer la semisíntesis es colocar un derivado de ácido y el 6-APA para que ocurra la acilación, ¿no? Entonces, para activar el grupo ácido lo que tenemos que hacer es formar o un cloruro de ácido, o una silacida, o un anhidro mixto, son como las 3 formas de tener el ácido activado, o las 3 formas más clásicas, para después ponerlo a reaccionar con la amina. ¿Está? Y otra forma, ahí vimos como la activación como la más clásica, o la más antigua, o capaz que, bueno, es una opción activarlo, y la otra opción es usar los agentes de acoplamiento. ¿Tá? Entonces, en los agentes, acá está el ejemplo de la DCC, que habrán escuchado hablar, la diciclohexilcarbodimida, que es este reactivo, que lo que hace es activar al ácido. Entonces el ácido va a atacar a este carbono y va a formar la silisourea que ven acá, que después, en presencia de una amina, la amina va a atacar al carbonilo de nuestro ácido, y este es un muy buen grupo saliente, que es la DCU, entonces va a estar muy favorecida esta reacción. Y se va a formar la amida, y la DCU es digamos, el subproducto de la reacción que nos queda. Lo que tenemos es que nos puede pasar la formación de la N-acilurea que no queremos, y es un producto secundario de esta reacción, que está dibujado acá. Pero bueno, en general la reacción sigue este curso. Otro agente que se usa además es el hidroxibenzotriazol, el HBT, que se usa en combinación con la DCC para evitar la epimerización de nuestro compuesto, de nuestro ácido, digamos, de partida. ¿No? También evita la formación de la N-acilurea que habíamos visto acá. Entonces la verdad que es como mucho mejor. Entonces se usa acá de vuelta el ácido que queremos activar en presencia de la DCC para dar la silisourea, y después el HBT va a atacar el carbonilo nuestro, que era como el carbono más electrofílico, para dar lugar a este intermediario, que va a ser el que va a ser atacado por nuestra amina y dar lugar al compuesto que queremos. ¿Tá? De vuelta se va a formar la DCU, y esto nos da mejores rendimientos y evita una posible epimerización a nivel de este carbono. Después, bueno, vimos cómo, ¿se acuerdan entonces? Cómo podemos activar el ácido o usar agentes de acoplamiento, ¿tá? Como la DCC o el HBT. Y ahora tenemos que ver cómo proteger al ácido en estas reacciones. Entonces lo que se usa para proteger son grupos protectores sililantes, como el que habíamos visto, el cloruro de trimetilsililo, o hay algunos otros un poco más complejos, que protegen al ácido, y después se desprotegen en forma suave con fluoruro de tetrabutilamonio, para dar esta sal y liberar entonces nuestro carboxilato. ¿Está?
Entonces, bueno, en el caso de que tenemos que protegerlos, le ponemos un agente de este tipo y lo desprotegemos en condiciones bien suaves. Y por último les quería mostrar un proceso de producción de ampicilina que mezcla un poco acá lo que vimos, pero es como muy interesante. Esto es una patente, tiene una patente y un artículo. Y bueno, lo que hacen es partir del fenilglicinato y lo ponen en presencia de cloroformiato de bencilo para dar lugar en medio básico a este compuesto. Acá lo que ocurre es el ataque de la amina a este cloroformiato, y acá sube, baja y se va al cloruro, y les queda este compuesto acá. ¿Está? Esto es para proteger, digamos, a esta amina, porque ahora vamos a poner este compuesto en presencia de cloroformiato etilo, y entonces nuestro ácido va a atacar al cloroformiato, este ácido acá, esto va a subir, va a bajar y se va a ir, y les va a dar este derivado de ácido, que es un anhídrido mixto. Entonces acá lo que ocurre es una activación del ácido. Este es nuestro ácido que lo queremos acoplar y formar un enlace amida con el 6-APA, y lo que vamos a hacer es activarlo formando un anhídrido mixto. ¿Tá? Un anhídrido es un compuesto de este tipo. Mixto porque tiene sustituyentes distintos de cada lado. Por eso. Bueno, entonces, después de formar este compuesto, lo que hacemos es agregarle el 6-APA en un medio bicarbonato bien suave y acetona, y el 6-APA lo que va a hacer es, el 6-APA es este que es de color verde, el nitrógeno del 6-APA va a atacar a nuestro carbonilo, que está formando parte del anhídrido mixto que habíamos armado, y va a dar lugar a la formación del enlace amida. ¿Ah? Lo que se hace es, como está en medio básico, se extrae, y en la fase etérea, digamos, la fase orgánica, se descarta, y nuestro compuesto va a ir a la fase acuosa porque está como carboxilato. ¿Se entiende eso? Ahí tienen que acordarse o ver quién se puede protonar o desprotonar, o cómo se podría comportar el compuesto dependiendo del pH. En este caso, como tenemos este carboxilato acá, va a ir a la fase acuosa, porque estamos en medio básico que se lo da el bicarbonato. ¿Tá? Después que lo tenemos en la fase acuosa, lo que hacemos es llevarlo a pH ácido con HCl, con ácido clorhídrico, y extraerlo con butanol. Si lo llevamos a pH ácido, se va a protonar el ácido y se va a ir al butanol, la penicilina. Bueno, el compuesto que estamos tratando de llegar a llegar a la ampicilina. Y ahí esto es como una etapa de purificación, entonces se va a ir a la fase acuosa, se van a ir todos otros compuestos que había que no nos interesan, y nos permite quedarnos con una solución butanólica del compuesto, que luego lo vamos a extraer, lo vamos a llevar de vuelta a solución básica, y extraerlo varias veces para terminar de purificarlo, o purificarlo un poco más, y concentrar a vacío y baja temperatura para obtener la sal sódica de nuestro compuesto con el amino protegido, con un 65% de rendimiento. Y en el último paso lo que se hace es una hidrogenación para remover el grupo protector acá, el carbamato que tenía en nuestro nitrógeno, llevar a pH 7 y concentrar. Y se obtiene la ampicilina con un rendimiento de 74% y una pureza casi del 50%, lo cual no es muy buena, pero bueno. Fíjense que no tiene ningún paso de purificación, no tiene una cristalización o algún otro paso de purificación de otro tipo, sino que solo purifica con extracciones. Eso puede explicar la baja pureza. ¿De qué fue la desprotección, dijiste? La desprotección acá es con hidrógeno, es una reducción con hidrógeno y paladio. Una reducción.
¿Pero qué era lo que desprotegía Ah, recién? perdón, el nitrógeno, el amina, que había un carbamato, ¿se acuerdan? Este era un grupo Ah. protector para la mina esta. Está, bien. Y después le queda acá la mina libre. ¿Sí? ¿Sí? La habíamos protegido a la mina al principio, el primer paso, para evitar que reaccione. Porque si no, se mete a reaccionar, si no competiría con el 6-APA, por ejemplo, si la tenemos libre. Nosotros la queremos libre al final para tener la amoxicilina, entonces la protegemos al principio, la dejamos todo el camino protegida y al final la sacamos, la desprotegemos. ¿Está? Sí, sí, gracias. ¿Se entiende? Bueno. Bueno, y para terminar acá hay solo ejemplos de penicilina de uso común, como ustedes que ya conocen, la amoxicilina y la ampicilina, que las dos tienen, la amoxicilina tiene excelente absorción oral, y es una penicilina de amplio espectro. La ampicilina tiene buena absorción oral y también es de amplio espectro. La carbenicilina tiene pobre absorción oral. Y bueno, la cloxacilina, que vemos acá, es estable a las penicilinasas, porque tiene, ¿se acuerdan?, el residuo voluminoso, o a las beta-lactamasas, digamos. Esta también. Son estables a beta-lactamasas, estas dos. ¿Está? Y después les puse acá otros ejemplos de combinación de antibióticos beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas, que habrán oído hablar cuando se pone la amoxicilina en combinación con el ácido clavulánico, que, si no me equivoco, es el Amoxidal Plus, Eduardo. No sé. No me acuerdo. Amoxidal Plus. Ahí va. Y después esta, esa se toma oral. Y la piperacilina con tazobactam, que es intravenoso, se da en infecciones hospitalarias sobre todo, pero bueno, eran dos ejemplos de penicilinas en combinación con con inhibidores de beta-lactamasas que se usan actualmente. Y bueno, terminé. Después, la clase que voy a parar de grabar. Muy bien.